Hola, buenas tardes. Acá estamos. Entiendo que ensayando nuevo horario de las 16:30, terminando a las 17, y ahora antecedemos a los hermanos o hermanas que están orando, y oramos por vos. Así que, bien, espero que este troque de horarios haya sido beneficioso para quienes acostumbran a abrir la Biblia a la tarde, y será lo mismo para los que escuchan y siguen el programa a la tardecita noche o a cualquier momento, ya que los programas están todos subidos, para que puedan ser usados, pasados a personas que tengan interés en una lectura comprensiva de la Biblia. Por eso seguimos hoy leyendo Isaías en clave de comprensión de las figuras del lenguaje, que tiene, como estamos viendo todos, yo no me había dado cuenta que había tantas pasajes en las cuales hay. Hicimos una pequeña clasificación, no de todas las figuras del lenguaje, sino que finalmente no es tan importante el nombre técnico. Sí, lo importante es ubicar que si estoy teniendo algo que llamamos una metáfora, es algo que es una comparación, se dice evocación, que nos lleva a pensar en algo que tiene alguna de las características de esa palabra o esa idea que estamos queriendo manifestar, ¿sí? Cuando Jesús decía que Él era el pan de vida, usando una metáfora muy sencilla, pero a la vez que había que decodificar en qué sentido decía que era el pan de vida. No lo decía en el sentido que era más bueno que el pan, sino lo estaba diciendo que su vida y lo que iba a hacer con su vida iba a ser para alimentar a todo aquel que creyera, ¿sí? Y lo mismo con todas las otras metáforas que Jesús usó sobre sí mismo. Pero en los profetas estamos con que este profeta poeta que fue Isaías nos hace unos relatos de aquello que el Señor le pasaba para que lo dijera de distintas maneras, y hoy nos vamos a encontrar con una de las maneras, pero va a ser al final del capítulo, o al comienzo del capítulo 20, porque hemos llegado hoy al 19. Voy viendo día a día, ¿sí? De la manera que vamos pudiendo desentrañar los significados, de manera que no solo respondamos un poquito al placer, para quien esto le significa un placer, de un hermoso escrito, nos permite recepcionar una literatura de lo más inteligente, refinada, llena de comparaciones y imágenes, porque usa muchísimo Jeremías imágenes. De manera que, bueno, hoy vamos a empezar el capítulo 19, donde vamos a llegar a Egipto, ¿sí? Ayer la última había sido de Etiopía, al sur de Egipto. Ahora vamos a tener Egipto, el gran imperio también, aunque no ha sido, por lo menos en este tiempo, un imperio conquistador, ¿no? Muy bien, ¿a dónde vamos a leer? No tenemos acá de entrada figuras, pero tenemos, o sea, esas expresiones que nos hacen pensar en algo similar, semejante, parecido, o que nos dan imágenes de escenas que podemos captar y que nos llevan a una realidad espiritual o a un concepto que Dios quiere dar. Pero sí, lo que tenemos es una hermosura de lenguaje, no por lo que dice, sino por la manera en que está usada nuestra lengua, que es tan rica y tan amplia. La profecía contra Egipto que el Señor le debe haber dicho a Isaías, bueno, ahora escribe contra Egipto. Isaías empezó escribiendo diciendo, miren al Señor. Hay un imperativo. ¿Y qué dice el Señor? Llega a Egipto montado sobre una nube ligera. No, punto, sobre una nube ligera. El que llega es el Señor. Repito, llega a Egipto montado sobre una
nube ligera. Habíamos tenido antes la nube de humo, ¿no? O sea, mucho de la naturaleza para mostrar grandeza y fuerza en la palabra que el Señor da. Entonces, ¿qué pasa? Los ídolos de Egipto tiemblan en su presencia. Las estatuas, si esto no es una figura, las estatuas como que se mueven temblando. El corazón de los egipcios desfallece en su interior. Quien desfallece es la persona toda, pero el corazón simbolizando las emociones, especialmente por el temor. Y entonces el Señor dice, incitaré a egipcio contra egipcio, luchará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Esto es una figura, porque lo que está diciendo es que lucharán uno con otro, ¿sí? Pero esta enumeración nos da, tiene un valor, crece ahí el mensaje que está compartiendo. Bueno, vamos a... y después, ¿no? Los egipcios quedarán desanimados, estoy leyendo el 3. Los egipcios quedarán desanimados y consultarán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a las pitonisas y a los agoreros. Otra vez, enumeración, todo lo que había para consultar, pero yo frustraré sus planes. Ahí está la palabra del Señor que no va a volver atrás. Dejaré que crueles amos los dominen, un rey de mano dura los gobernará, afirma el Señor Todopoderoso. Y ahí está, más o menos calculando un tiempo, ¿sí? Podría ser alrededor del 700, entre 700 y 650, y ahí estaba todavía el imperio asirio. Se agotarán las aguas del Nilo, árido y reseco quedará el lecho del río. Nuevamente, dos versos paralelos, dicen exactamente lo mismo, pero el primero es escueto, se agotarán las aguas del Nilo. El otro, árido y reseco quedará el lecho del río. El otro es una pintura completa. Bueno, uno más, apestarán los canales y bajará el nivel de los arroyos de Egipto hasta dejarlos completamente secos. Las cañas y los juncos quedarán marchitos. Si alguna vez tenemos la posibilidad de ir a Egipto, estoy segura que hay cañas y juncos ahí en los bordes del río Nilo, así como palmeras, que es otra cosa que menciona para esa zona. Bueno, desde el 8, muy interesante. Esto no es para profesionales de la lengua, esto es para cualquiera que lea procurando entender. ¿Sí? ¿Qué dice? Y si se me pasó, porque eso pasa con nuestras cabezas que van rápidas, lo vuelvo a leer. Miren esto. Gemirán y harán lamentos todos los pescadores por este desastre, esta catástrofe que viene, se secará el río, vendrá un ejército, etc. Los que lanzan anzuelos en el Nilo, desfallecerán los que echan redes en el agua. ¿Nada más? No. El 9 dice, quedarán frustrados los que trabajan el lino peinado, les tocó a los textiles. Perderán la esperanza los tejedores de lino fino, porque se acabó el trabajo cuando hay guerra, ¿no? Miren, quedarán desalentados los fabricantes de telas, todos los asalariados se llenarán de angustia. Si esto no parece la descripción de un país en tiempo de peste, como nosotros nos ha pasado ahora. Muy bien, quería marcar eso, y después hay preguntas y hay algo acerca de la inquietud que había en el país. Miren, los jefes de Zoán, una de las ciudades, no son más que unos necios. Los consejeros más sabios le dan a Faraón consejos insensatos. ¿Cómo se les ocurre decirle
yo soy uno de los sabios, discípulo de los antiguos reyes. Está diciendo que son todos mentirosos. Yo no sé si estamos leyendo la Biblia o el diario del día de hoy. Bueno, sigue. En el versículo 16 aparece un versículo de diferencia cultural, ¿sí? Este sí que no lo podemos aplicar a nuestro tiempo. Dice, en aquel día los egipcios parecerán mujeres. No sé por qué, porque en la Biblia hay mujeres guerreras, hay actitudes de mujeres, pero que toman desde las armas hasta las decisiones, hasta hacen lo que no hacen los hombres. Pero acá va ahí la mentalidad común, ¿no? Como si fuera que los egipcios van a estar llorando en un rincón sin hacer nada como las mujeres. Evidentemente, esto era el siglo VII, VIII, nada que ver con nuestro tiempo. Pero bueno, estamos leyendo lo que pasaba exactamente en ese momento. Bueno, hay en el capítulo 20, viene ahora todo un párrafo, los que están siguiendo con la Biblia, que eso es lo importante para poder aprovechar, todo un párrafo en que no hay poesía, ¿sí? Acá esto no fue escrito en verso, sino que está escrito en prosa, y hay algunos datos. En aquel día habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán el idioma de Canaán. No nos olvidemos que la relación entre el país de los israelitas y los egipcios era muy cercano, ¿eh? El camino que iba a la Mesopotamia pasaba por Israel, de manera que hay algunos datos así que no sé exactamente a qué se refieren, pero sí en estos pasajes habla de que habrá un momento en que los egipcios aceptarán al Dios de Israel. Pero es posible que haya sido algún tiempo pequeño, no sé exactamente. Pero llegamos al 20, y en el 20 hay otra que figura. Acá hay una representación de esas que el Señor hacía hacer a los profetas. En aquel tiempo el Señor, estoy leyendo en 22, en aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós. Acá evidentemente empezaba otro de los rollitos o tablitas o los papiros en los cuales se escribía, ¿eh? No estaban escribiendo en un solo libro. Y de nuevo, es decir, como un agregado, como una continuación. ¿Qué le dijo el Señor a Amós? Le dijo, anda, quítate la ropa de luto, que parece ser que era la ropa de los profetas, y las sandalias. Así lo hizo Isaías y anduvo desnudo y descalzo. Tal cual como Dios a los profetas los mandó casarse, como un signo profético, ¿sí? Pasa acá esto con el profeta Isaías. Yo creo que no lo recordamos mucho esto, porque ha sido tan citado por gloriosos sus pasajes, no estos de los primeros 39 libros, pero sí, aún en los pasajes terribles de alerta del Señor encontramos una riqueza de lenguaje impresionante. Pero acá encontramos un hecho. Y en el versículo 3 dice, entonces el Señor dijo, así como durante 3 años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo como señal y presagio contra Egipto y Cus. Cus parece ser una dinastía que gobernó entre muchos años a Egipto. Por eso nosotros tenemos muchas veces en el Antiguo Testamento hablar de los egipcios y los cusitas, pero los cusitas vivían en Egipto. De manera que termina en el 26 toda esta serie de profecías que venían de Etiopía, de Egipto, del África. No mencionamos la palabra África, estaba pegadito ahí África. Bien, y nos encontramos, capítulo 21, profecía contra Babilonia. Aquí fui a mirar los años en los que vivió Isaías, y
Isaías no estuvo, ¿sí?, en el tiempo de la caída de Jerusalén y el exilio y todo eso. Evidentemente, muchos de los estudiosos que han trabajado en la traducción del profeta Isaías creen que hay profecías, que son profecías, no es que lo haya visto, sino que estaba mirando hacia adelante lo que iba a pasar. Él sabía claramente que el Señor estaba anunciando que porque el pueblo se volvió a la idolatría, el pueblo iba a caer en manos de los imperios. Ya ha estado trabajando para Israel al principio, alertando sobre el imperio asirio. Y no solo eso, sino que el Señor le dio a él también alertar sobre Siria al norte, sobre Egipto, ¿sí?, donde el imperio asirio iba a caer, como vimos ayer en el mapa. En el 21 dice profecía contra Babilonia, profecía contra el desierto junto al mar. Así que Babilonia cubrió, hoy no tenemos el mapa, pero Babilonia cubrió hasta lo que hoy es Arabia, hasta el desierto de Arabia. Desde el norte, ¿sí?, donde pasó por encima del imperio asirio y llegó hasta lo que hoy sería Irán, Irak, Irán, parte de Turquía, pero al sur llegó más allá que los asirios porque cubrió gran parte del imperio, del desierto de Arabia. Mañana vamos a ver si tenemos el mapa. Entonces, la profecía no dice contra Babel, dice contra el desierto junto al mar. El mapa que nos muestra cubre todo lo que por supuesto, Babilonia se comió a Judá, Israel ya había desaparecido y llegaba hasta Egipto. Me fijé en el mapa y digo, me impresionó la península de Sinaí, no solamente entrando al país, alrededor del Nilo, donde estaban las grandes ciudades. No, cubrió la península de Sinaí y llegó hasta el Nilo. Bueno, a ver qué dice, pero fíjense, junto con la descripción de esta invasión, como torbellinos que pasan por el Negev, el desierto al sur de Judá. Se acercan invasores de una temible tierra del desierto, y esos eran los babilonios. Una visión terrible me ha sido revelada, ¿sí? Revelación de profecía de lo que él todavía no conocía. El traidor traiciona, el destructor destruye. Al ataque, Elam, al asedio, Media, pondré fin a todo gemido. Esto hay que entenderlo. Si se tiene Biblia de estudio, uno busca ahí, pero dice profecía contra Babilonia. Pero Elam y Media, junto con los persas, son los que vinieron muchos años después, a ver, era por el 500, y arrasaron con Babilonia, y después Babilonia terminó siendo Medo, Persia, donde estuvieron, todavía ahí habían estado algunos de los profetas profetizando. De manera que está acá con esa mirada que dice, una visión terrible me ha sido revelada. 3, versículo 3 del 21. Por eso mi cuerpo se estremece de dolor, sufro de agudos dolores como los de una parturienta. Por si no había sido claro que decía sufre de agudos dolores, ahí figura del lenguaje, comparación con una parturienta. Lo que oigo me aturde, lo que veo me desconcierta, se me turba la mente, me hace temblar el terror, el crepúsculo tan anhelado se me ha vuelto un espanto. Y el crepúsculo parecía ser la caída del día, ¿no? La caída del día. Si el profeta está vislumbrando que hasta Judá y Jerusalén van a caer bajo Babilonia, pero acá está hablando del fin de Babilonia. Esta profecía es contra Babilonia
y acá está asomando que al ataque vienen los elamitas y los medos. No sé por qué no mencionó a los persas, pero sí no sabía nada de eso. Esta era profecía que Dios le estaba poniendo. Ellos tienden las mesas, extienden los tapices y comen y beben. Jefes, pónganse de pie, levántense y engrasen los escudos. Invasión, vida. Miren, en 1, 2, 3, 6 líneas está diciendo, ponen la mesa, comen, se preparan los guerreros. Y acá desde el 6 viene toda una representación, una película. Acá de nuevo es como parece que viene la cámara. Y el personaje principal es un centinela. Nosotros conocemos por Isaías, muchas veces en Isaías habla del papel de un centinela, el que está mirando, cuidando y viendo lo que va a pasar. Porque así me ha dicho el Señor, ven y pon un centinela que informe de todo lo que vea. Cuando vea carros de combate tirados por caballos o gente montada en asnos o en camellos, que preste atención, mucha atención. No repetí, yo dice acá, que preste atención, mucha atención. Me paré a mirar, estamos hablando de leer en actitud de escucha, de leer comprensivamente. Y entonces todo lo que hacemos con esto, que no es una narración, sino que es lenguaje poético, a ver, interesante donde habla de cómo se manejaban los transportes. Carros de combate tirados por caballos. Esto era lo mejor, lo más seguro. O gente montada en asnos o en camellos. Y claro, si está hablando del desierto. Así que teníamos, de los árabes venían los caballos, pero también estaban los camellos, que era lo mejor para pasar el desierto. Nosotros no sabemos si los babilonios fueron como hizo Abraham. Abraham era de los caldeos, del país de los babilonios eran los caldeos. Abraham subió y después bajó para llegar a la tierra de Canaán. Pero estos que eran tan poderosos y que tenían camellos, quizás cruzaron directamente, porque iban a llegar hasta Egipto. Y el centinela gritó, por eso que acá tenemos la película completa, y no es narrativo, lo está diciendo con poesía. Día tras día, Señor, estoy de pie en la torre, cada noche permanezco en mi puesto de guardia. Ahí viene un hombre en un carro de combate tirado por caballos, y este es el mensaje: ha caído Babilonia, ha caído Babilonia. Acá entendemos todo el resto, si no hubiéramos tenido los titulares, pero acá está, ya pasó todo. Isaías está pudiendo ver hasta después, que el pueblo de Israel que fue trasladado a Babilonia iba a ver cuando cayera el imperio babilónico por los persas. Los israelitas todavía quedaban allá, y bueno, nos acordamos de la historia que la vamos a encontrar en otros lados. Y este es el mensaje: ha caído Babilonia, todas las imágenes de sus dioses han rodado por el suelo. Miren la preocupación, la mirada. La mirada es porque todo esto es por culpa de la idolatría. Si no, Israel y Judá hubieran sido salvadas, como muchas veces, cuando tenían a los asirios ahí empezando a captar a los pueblitos más cercanos a la frontera. El Señor muchas veces los libró, pero no quisieron, y entonces ahora cayeron los opresores, cayeron los segundos opresores del gran imperio, y dice el centinela: pueblo mío, trillado como el trigo. Otra comparación: yo te he anunciado lo que he oído de parte del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Y ahora vienen pequeñas profecías. Ya no sé de qué momento son, porque esto es hasta el final de Babilonia, un montón de años entre las primeras profecías y estas. Profecía contra Edom. Edom, al costado del mar, a la derecha del Mar Muerto en un mapa, al este del Mar Muerto,
el país, ayer lo recordamos, Edom, Moab y Amón, ¿sí? Los pueblos cercanos y todo el tiempo peleando con los israelitas, con los de Judá, pero más que nada cuando era todo Israel, en el tiempo de la conquista y en el tiempo del asentamiento del pueblo en el país. Profecía que dice, alguien me grita desde Seir, ciudad importante en Edom. Centinela, ¿cuánto queda de la noche? Centinela, ¿cuánto falta para que amanezca? El centinela responde, ya viene la mañana, pero también la noche. Si quieren preguntar, pregunten. Si quieren volver, vuelvan. Este es un pasaje críptico, cerrado, ¿no? Sin embargo, como estamos aprendiendo a darnos cuenta del simbolismo de las palabras, los que estaban preguntando ¿cuándo viene la mañana? ¿Cuánto falta para que amanezca? Estaban queriendo saber cuánto faltaba para que terminara esa desgracia tremenda que les estaba pasando. Imperio tras imperio, porque si iban contra Israel y después contra Judá, también antes de llegar pasaban por Edom. Y por Edom entonces iban a encontrarse con todo lo que estaba pasando y que el Señor estaba mandando a su profeta elegido para que hablara. Y ahora que viene, cortita, ¿no? Cortita porque se acaba el capítulo 21. Contra Arabia. Ni Arabia se salvó. Arabia, esa península tremenda que llega hasta el Golfo Pérsico, que tiene al Golfo Pérsico a su costado, que tiene nada más que ahora tiene países en los bordes, porque todo el centro es desierto. Caravanas de Dedán, acampadas en los matorrales del desierto, salgan al encuentro del sediento y ofrezcanle agua. Habitantes de la tierra de Temá, ofrezcan alimento a los fugitivos, porque huyen de la espada desnuda, del arco tenso y del fragor de la batalla. Y acá el final no está en poesía, está en prosa. Porque así me dijo el Señor, dentro de un año, contando como la cuenta un jornalero, toda la magnificencia de Cedar llegará a su fin. Pocos serán los arqueros, los guerreros de Gedar que sobrevivan. Termina diciendo, lo ha dicho el Señor, el Dios de Israel. No es fácil, no ha sido fácil esta lectura, no ha sido fácil, pero aunque se nos escapen los temas históricos, si vamos desentrañando las figuras y estas imágenes con las que se cuenta lo que ha pasado, aquí vamos entendiendo. El Señor había alertado y acá esto le ha llegado. Los imperios conquistadores y autoritarios habían llegado a todos los rincones. Por eso el último con el que terminamos en el 21 es contra Arabia. Y mañana no saben, capítulo 22, profecía contra Jerusalén, que hasta ahora no había sido mencionada. Muy bien, estamos, gracias a Dios, cada vez más tratando de aprender a desentrañar lo que la Biblia nos ha dejado. Tenemos mucha programación muy importante en esta noche. Seguimos ahora con Oramos con Vos, de manera que nos juntamos para interceder. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana a las 16:30.